Pues buenos días nuevamente. Es muy grato ver a través de esta pantalla a nuestros clientes y sus colaboradores y a nuestros aliados, que es el Centro Oncológico de Chihuahua, para compartir con ustedes un tema que debe ocuparnos a todos, el cáncer. En nombre de nuestro director, el licenciado Luis González Herrera, y de todo el equipo PIMSA, agente de seguros y fianzas, muchas gracias por darse este tiempo el día de hoy y estar aquí con nosotros. Tendremos esta plática durante el transcurso de esta hora. Los invitamos para que vayan compartiéndonos sus dudas aquí en el chat. Al final de las presentaciones tendremos una sesión para contestar la mayor parte de sus preguntas. Vamos a hacer lo posible pues para contestarlas todas. Si no, pues ya daremos un tiempecito y les mandamos un correo aclarando dudas. Para quienes quieran compartir este contenido, luego lo vamos a tener grabado en nuestras redes sociales y ahí lo van a poder compartir. Comencemos entonces. Para esto agradecemos enormemente al Centro Oncológico de Chihuahua. Gracias al director del centro, que es David Rivera, por traernos a los expertos esta mañana. Y doy la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Edgar Fernando Fernández. El doctor Fernández es egresado de la UNAM en UMAE, Hospital de Oncología Centro Médico Nacional del siglo XXI, médico especialista en radiooncología, miembro del Centro Oncológico de Chihuahua y de la Sociedad Mexicana de Oncología SMEO y de radioterapeutas Somera. Doc, pues muchas gracias por tu participación, bienvenido. Te cedo aquí el micrófono y comenzamos. Aquí sí Eduardo nos hace el favor de compartirnos la presentación, por favor. Hola a todos, muy buenos días. Gracias a PIMSA por la invitación. Qué bueno que se preocupen por dar esta información a toda la población para estar más enterados sobre esto que es bien común que nos esté sucediendo, que es el cáncer, ¿no? Vamos a presentar cosas muy visuales, sencillas de entender y sobre todo que nos puedan expresar todas las dudas para que estén ustedes más informados sobre este tipo de enfermedad que cada vez es más común, lamentablemente. Es más común que inclusive algún familiar, algún compañero de trabajo, algún vecino tenga este diagnóstico. Solo decirles que para todo hay solución. Si alguien va a tener el diagnóstico de cáncer, habrá que trabajar para detectarlo de la manera más oportuna o en etapas tempranas, porque ese tipo de casos se pueden curar, inclusive. Eso es nuestro trabajo, que alguna persona que esté viendo esta charla tenga el impacto ahí con su familia, con su ambiente de trabajo y detecten posibles síntomas que pueda llegar a tener alguien, que detecten posibles malos estilos de vida que pudiera llevar algún familiar y estarle diciendo, ¿sabes qué? Juntos hay que cambiar esto porque hay que prevenir esta enfermedad que puede llevar a tener muchos desastres, ya sea en la familia, en el mismo paciente, y pues hay que evitarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evitar? Vamos a presentar esta diapositiva, ¿no? No sé si alguien me apoya. ¿Ya pueden ver las diapositivas? Sí, doctor, ya se está presentando. ¿Por qué hay tanta información del cáncer, sobre todo en febrero? El 4 de febrero, a nivel internacional, en la mayoría de los países del mundo hay que hacer conciencia de esta enfermedad. Hay muchas campañas de detección oportuna y se la ha nombrado al día 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer. Es por eso que nos hemos reunido el día de hoy. A sus órdenes, estamos aquí en el Centro Oncológico de Chihuahua. ¿Qué más que poderles aprovechar esta reunión para darles toda esta información de prevención de síntomas relacionados a cáncer en este mes? Este mes es la mejor ocasión donde podemos hacer conciencia sobre la lucha contra el cáncer, ¿no? ¿Por qué es tan devastador esto? Porque lleva gran pérdida de vidas humanas en todo el mundo. Esas son estadísticas del año pasado. Es impresionante cómo una enfermedad puede acabar con 10 millones de personas en todo el mundo, ocasionando que el cáncer sea la segunda causa de muerte
solamente rebasado por las enfermedades crónico-degenerativas, ya sea los infartos, las diabetes mal controladas, las presiones, hipertensiones mal controladas, ¿no? Por eso hay que hacer algo con nuestra familia, hay que hacer algo con nuestros conocidos, hay que estar preocupados por ese tipo de síntomas que se puedan relacionar a esta enfermedad que es llamada el cáncer, ¿no? En México vemos algo similar, es igual la segunda causa de muerte en todo México, y cerca de 1/3 de todos los cánceres se pueden prevenir, se pueden evitar. Es la importancia de esto. ¿Por qué? En México las mujeres mueren de cáncer de mama en primer lugar, cáncer colorectal en segundo lugar, cáncer de pulmón y cáncer de cuello uterino. También el cáncer, sobre todo gástrico, de estómago, está relacionado a gran pérdida de mujeres mexicanas. En hombres, la primera causa de muerte lo ocupa el cáncer de pulmón, en segundo lugar el cáncer de próstata. Cáncer colorectal también es muy de alta incidencia en los hombres, y también por ahí se asoma lo que es el cáncer gástrico, ¿no? ¿Qué es la importancia de esto? Que para la mayoría de estas enfermedades que son altamente, con grado de mortalidad, altamente letales, tenemos estudios de detección oportuna. Para el cáncer de mama sabemos que existe el uso de mastografía una vez por año a partir de los 40 años de edad, y en mujeres de alto riesgo que se consideran, eso lo determina algún médico, que inicie este tipo de estudios de mastología a partir de los 35 años de edad. Para cáncer colorectal tenemos un estudio muy sencillo que nos da gran información y de bajo costo, que es detectar la sangre oculta en las heces. Ahí nos podemos dar alguna idea si un paciente está teniendo alguna lesión en el tracto de colon y recto. Para cáncer de pulmón ya hay en el mundo muchos avances, hay inclusive tomógrafos, unos aparatos que pueden hacer tomografías de alta definición y de baja emisión de radioterapia en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo para desarrollar un tumor en el pulmón? Pacientes fumadores crónicos, pacientes que tengan arriba de 50 años de edad y que hayan fumado o estén fumando actualmente más de una cajetilla por día. Tenemos un estudio muy identificado en toda la población mexicana, que es el papanicolado, para detectar oportunamente el cáncer del cuello uterino. A lo que llevo esta diapositiva es que la mayoría de las tumoraciones que tienen alta mortalidad en México, lo único que hay que hacer es detectarlas oportunamente, y para eso nos ayudamos de estudios de tamizaje o de screening, que así se les llama. Se puede concluir que al menos 1/3 de todos los cánceres se pueden evitar. Esa es la importancia de esta plática. Más números sobre cáncer. Esto fue el año pasado en México. Cerca de 120,000 muertes relacionadas a cáncer solamente en México. Si vemos que en el mundo son 10 millones de personas, en México es bastante considerable todavía la gente que muere por el diagnóstico de cáncer. Otras estadísticas, cerca de 333 casos al día de muertes de personas. 14 personas por hora pueden fallecer por el diagnóstico de cáncer, y cerca de otros 128,000 casos nuevos. Cada año se van agregando cerca de 130,000 casos. Es algo impresionante, y en la imagen de abajo son unas estadísticas del 2012. Vean cómo ha aumentado el diagnóstico de cáncer considerablemente. Según el Instituto Nacional de Cancerología, para el 2012, cerca de 20,000 mujeres fueron diagnosticadas aquí en México con el diagnóstico de cáncer de mama. En ese mismo año murieron 5,680 mujeres mexicanas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en México? Que los casos se diagnostican en etapas avanzadas. ¿Qué es una etapa avanzada? Ahí lo pueden ver en alguna imagen. Es un tumor que ya no tiene control, está con un crecimiento exagerado, un tumor que invade los tejidos adyacentes, y un tumor que puede ocasionar enfermedad que se le denomina metástasis, o sea que se origina en un órgano y tiene la capacidad de viajar a otro sistema o a otro órgano del paciente, ocasionando falla orgánica, ¿no? Vean cómo han crecido los números. Del 2012, 20,000 casos nuevos, al año pasado, 120,000 casos nuevos. Es impresionante cómo van en aumento estas cifras por cáncer, por eso hay que actuar.
algo que nos da gusto de demostrar es cómo un simple estudio, una simple estudio que está al alcance de la población mexicana puede disminuir la mortalidad por 100,000 habitantes. ¿A qué se dedica esta gráfica? Nos habla de que para 1950, 1980, el cáncer cervicuterino o el cáncer del cuello de la matriz, también nombrado, era la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas. Por ahí de los 90 comenzó una era en la cual el Papa Nicolau era hacía más propaganda de las instituciones, era un servicio que estaba disponible, era un servicio que estaba gratuito hasta la fecha en mujeres con vida sexual activa. Se realiza cada año ese tipo de estudio del Papa Nicolau y vean la importancia que ha tenido, porque a partir de los 90 esas causas de muerte relacionadas a cáncer cervicuterino fueron descendiendo. Hasta la fecha, ocupando del primer lugar, bajó al cuarto lugar de muertes por cáncer. Entonces, son números que nos dan mucho gusto, en los cuales estamos confiados que las pruebas de detección oportuna nos pueden ayudar a disminuir la mortalidad en mujeres mexicanas. Hay que entender qué es el cáncer. Hay mucha información del cáncer, sobre todo en internet. Alguna sí es verídica, otras son mitos. Se puede estudiar el cáncer de diferentes perspectivas. Biológicamente sabemos que nuestro cuerpo está formado por sistemas, por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, en los cuales esos sistemas están formados por órganos y esos órganos a su vez están formados por tejidos. Esos tejidos, muy en el interior o vía microscópica, están formados por células. Esas células de nuestro mismo cuerpo, esas células normales, van a tener algún cambio a lo largo de nuestra vida. Algunas tienen que proliferar, algunas tienen que mejorar su función y otras tienen que morir. ¿Qué ocurre en el cáncer? Algunas células sufren alteraciones por algún estímulo externo y ciertas células no quieren morir, que deberían. Por ejemplo, alguna célula de la piel lleva su ciclo de vida y en algunos meses tiene que llegar a la muerte celular. Por algún estímulo externo se pierde ese mecanismo normales de muerte celular y se va perdiendo este equilibrio. Por lo tanto, hay más células proliferando, de las cuales deberían de morir algunas, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? El mejor ejemplo para explicarlo es el tabaquismo. Tenemos nosotros unos guardianes de esas células que trabajan a nivel de genes o del ADN. Están identificados inclusive como guardianes del genoma, genes supresores tumorales, y los cuales el mismo tabaco, nosotros le agregamos eso, se inactivan. Nosotros mismos al fumar estamos inactivando esos genes que nos van a proteger de esta proliferación. Entonces, ese es el ejemplo más común. Son nuestros mismos tejidos que por alguna razón, algún estímulo externo, sobre todo el tabaco, se quieren hacer malos y van inhibiendo unos genes que nos ayudan a evitar esa proliferación. Otra forma de estudiar el cáncer es en la práctica. Hemos visto o determinado que hay cerca de 100 tumores malignos diferentes. Cada tumor maligno tiene un comportamiento totalmente diferente a otro, inclusive cuando tienen el mismo nombre. La forma en que el paciente lo tolera, los tratamientos puede ir cambiando. Entonces, hay diferentes tratamientos, inclusive para el mismo nombre del tumor del cáncer. Y estamos hablando de cerca de 100 enfermedades totalmente diferentes. Estamos convencidos de que hay mucha información en internet, hay muchos mitos de que nos dice ya se logró la cura contra el cáncer, ya tenemos todo eso bajo control. Hay que cuestionar todo eso porque estamos hablando de 100 enfermedades completamente diferentes. Ojalá y algún día se logre esta cura contra el cáncer, pero sí aún estamos retirados de eso. ¿Cómo nos podemos auxiliar? Pues detectarlo oportunamente. Para hacer una detección oportuna, sí podemos aumentar la probabilidad de curación en estadios 1 y en estadios 2 de la mayoría de los tumores malignos, ¿no? Otra forma de estudiar el cáncer es que es un problema de salud pública muy grave. Ya lo vimos, muchas muertes, muchas pérdidas humanas al año y mucha pérdida de recursos económicos. Tratamientos para el cáncer son generalmente de altos costos. Es como sugerencia tener algún
algún servicio de gastos médicos mayores para poder solventar los tratamientos contra esta enfermedad. ¿Cómo entender los tumores? Hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Vamos a hablar un poco sobre los tumores benignos. A cierta edad, algunos tejidos, algunos epitelios comienzan a fallar por el mismo envejecimiento y van formando algunas tumoraciones. ¿Qué es un tumor? Algún crecimiento desordenado en alguna área. Generalmente los tumores benignos son de bordes esféricos, de bordes bien delimitados y pueden ser vistos en algún estudio de imagen. Por eso estar de la mano con sus médicos tratantes y estar muy al pendiente de cualquier posible nódulo o bolita que se puedan palpar en alguna parte de su cuerpo. Si son benignos, algunos sí pueden dar algún problema y requerir algún tratamiento médico como la resección, quitar el tumor o dar tratamiento con radioterapias. Por ejemplo, los meningiomas. Los meningiomas son los primeros tumores o la primera causa de tumores benignos a nivel del cerebro. Es bien común que algún paciente, sobre todo en edad joven, pueda tener algún meningioma y no se dé cuenta, que no tenga algún síntoma y comenzar con un lento crecimiento a partir de los 50 años de edad. Entonces, se toma la decisión de poder tratar ese tipo de tumores que son benignos. La capacidad de los tumores benignos es que no pueden infiltrar otros órganos, simplemente crecen en el lugar donde se desarrollaron y pueden dar aumento de presión, dolor o algún otro síntoma dependiendo de donde se hayan originado. Otro tipo de ejemplo de tumores benignos comunes son los macroadenomas de la hipófisis. Son pacientes que también deben de recibir algún tratamiento médico, aunque sea una tumoración benigna. Ya sobre tumores malignos, son los más probables de encontrar, lamentablemente. En todas las poblaciones tenemos tumores malignos en la población pediátrica, tenemos tumores benignos en la población, sobre todo arriba de los 50 años de edad. Y pues ya conocemos en nuestro medio, sobre todo en México, cáncer de mama y cáncer de próstata son los más comunes de encontrar. Lamentablemente los tumores malignos sí tienen la capacidad de crecer sin control, de infiltrar otros tejidos, de destruir, de ocasionar dolor, de ocasionar otro tipo de síntomas y viajar por vía de la sangre para formar implantes en algún otro órgano. Estos tumores malignos no pueden pasar tiempo sin recibir tratamiento. Tenemos que actuar inmediatamente cuando se diagnostiquen para evitar que estos tumores formen esos implantes o esas metástasis. Otra forma de estudiar los tipos de cáncer es que hay muchos nombres diferentes. Quedamos que hay cerca de 100 tumores malignos diferentes. Los podemos englobar en estos grupos. Hay pacientes que tienen carcinoma. Se puede decir que son los más comunes a partir de los 50 años de edad. Es el carcinoma de mama, el carcinoma de próstata, el carcinoma colorectal. Prácticamente dependen del epitelio donde estén originados y se les denomina así carcinomas. Generalmente son tumores sólidos, son tumores que se pueden visualizar en algún estudio de imagen, son tumores que se pueden llegar a tocar o a palpar y hay que estar muy al pendiente de cualquier cambio que pudieran llegar a tener en su cuerpo. Tenemos el grupo de tumores malignos que son las leucemias, son derivados de algunas células que formaron los grupos sanguíneos. Este tipo de leucemias generalmente los trata el compañero o el especialista hematólogo. Da síntomas generalmente de fiebres, de alteraciones en los glóbulos rojos o en las células de defensa y pueden ser detectados mediante darse una idea mediante una simple biometría hemática del paciente. Tenemos un grupo de tumores ya no tan comunes, pero hay que estar muy pendiente de ellos, que se llaman sarcomas. Sarcomas podemos tener en todo nuestro cuerpo, pero generalmente pueden estar en extremidades y se comportan en la mayoría como tumores de tejidos blandos. Es algún paciente que tiene algún aumento de volumen, digamos que una pierna la tiene de mayor volumen que otra, van pasando las semanas y van ocasionando dolor. No hay que dejar pasar ese síntoma. Sí, lo más probable es que sea alguna característica benigna, como alguna contractura muscular, pero si un síntoma está presente por más de 3 semanas, deberán de actuar, mínimo acercarse a su médico para una revisión exhaustiva y hacer algún estudio de imagen para ver que no se esté desarrollando algún sarcoma.
Tenemos otro grupo de tumoraciones que se llaman linfomas o mielomas múltiples. Este tipo de enfermedad generalmente da síntomas muy floridos, da fiebres y da unas adenopatías. Adenopatías es palpar algunos nódulos en algunas partes, sobre todo del cuello, de la región de las axilas y de las ingles. Estar muy al pendiente de cualquier crecimiento, no importa que no llegue a doler, pero cualquier bolita que se puedan llegar a palpar, rápidamente ir con algún médico para una revisión exhaustiva. Tenemos otro tipo de tumores muy lamentables, son los cánceres de cerebro o tumores originados del sistema nervioso central. Hasta ahorita existen los tratamientos de cirugía, de quimio, radioterapia, pero aún así son enfermedades que tienen generalmente mal pronóstico. Lo bueno es que no son tan comunes como los otros tipos de tumores que mencionamos. ¿Qué podemos hacer? Todos los que estamos aquí escuchando esta plática, podemos tener factores que sí podemos modificar en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros seres queridos, pero hay factores que no los podemos modificar. Uno es el envejecimiento. A cierta edad, algunos tejidos comienzan a fallar, sobre todo a partir de los 50 años. Hay que estar muy al pendiente con sus médicos de cualquier cambio que pudieran llegar a tener en cualquier región de su cuerpo. Tenemos unas causas genéticas, son el menos número de probabilidades de que alguien tenga cáncer, de que tenga algún cáncer hereditario, solamente son cerca del 10% de todos los tumores que vemos en la práctica, pero aún así estar muy al pendiente si tenemos algún familiar directo que presentó algún diagnóstico de tumor maligno, por ejemplo, cáncer de próstata en el hombre, en la descendencia tendrán que iniciar los estudios de detección 10 años antes, al igual que en los tumores colorectales y en los tumores mamarios. Tendremos que iniciar la búsqueda de detección oportuna de cáncer antes, porque tenemos ese posible factor genético o de herencia, ¿no? Tenemos otro factor que no podemos modificar, que es el sistema inmunitario. Algunos pacientes por alguna enfermedad tienen alguna alteración de su sistema inmunitario y son propensos a generar algunos tumores en un futuro. Pacientes que recibieron algún tratamiento inmunosupresor, así se le llama, que estuvieron en algún protocolo de trasplante, en algún cateterismo cardíaco, pudieron haber recibido algún tratamiento inmunosupresor. Por lo tanto, tienen un poco más de riesgo de padecer algún tipo de tumoración a los próximos años. ¿Qué sí podemos hacer? Pues dejar de fumar. El tabaco no nos deja nada bueno, no tiene ninguna cosa positiva y el tabaco nos puede, al suspenderlo, nos puede disminuir drásticamente el que usted pueda padecer cáncer pulmonar, cáncer de vejiga, cáncer de la vía aerodigestiva, ¿no? Cuidarse del sol, no estar expuesto a las zonas de mayor radiación ultravioleta, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, tratar de no estar expuesto al sol. Si lo vas a estar, pues estar bien protegido, como lo pueden ver en la imagen, sombrero, gafas de sol y sobre todo protector solar. Hay que usarlo más frecuentemente para evitar este posible riesgo de cáncer relacionado a la exposición a rayos ultravioleta. Reducir el consumo de alcohol. Al reducir el consumo de alcohol, podemos también disminuir riesgo de cáncer en vías aerodigestivas y sobre todo mantener un peso adecuado. Es importantísimo eso, ¿no? Hay muchas vías por las cuales el sobrepeso nos puede originar que algún tumor se quiera desarrollar, algún tumor maligno. Hay que huir de ese sedentarismo y llevar una dieta variada, una dieta que sí en algún momento pueden llegar a tener alguna comida rápida, alguna comida frita, pero no hacerlo siempre. Hay que llevar una dieta muy variada con alimentos protectores que están descritos que nos pueden prevenir ciertos tumores. Por ejemplo, el tomate, el consumo de tomate tiene una sustancia que se denomina licopeno y se ha visto que es protectora para algunos tumores de próstata. Llevar una dieta muy variada y sobre todo muy sana, ¿no? Y no olvidarse de hacer los chequeos regulares con su médico. Cualquier dato, cualquier síntoma, no podemos esperar que dure más de 3 semanas. Aún con tratamiento médico, si hay una tos que persiste por más de 3 semanas, habrá que actuar, habrá que explicarle a su médico que ya están con algún síntoma crónico, que puede ser pérdida de peso inexplicable, que tengan fiebre, un dolor que persiste, alguna tumoración palpable,
algún sangrado en algún sitio o una herida que no va a cicatrizar, estar muy al pendiente de ese síntoma y no esperarse más de 3 semanas para actuar. Hay algo muy importante que se llaman las vacunas. Sí tenemos vacunas que nos pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de tumores. La más importante, y quiero hacer mucho énfasis en esto, es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Cerca del 70% de los cánceres del cuello uterino es por una infección que presentó la mujer, generalmente 10 o 20 años atrás, por el virus del papiloma humano. Todo esto se puede prevenir porque ya tenemos una vacuna. Tenemos una vacuna disponible que es la vacuna contra el papiloma humano. También se ha visto que puede prevenir ciertos tumores, sobre todo de amígdalas, ¿sí? Tenemos la vacuna contra el virus de la hepatitis B, que se ha visto que pudiera llegar a prevenir el cáncer hepático y algunos linfomas no Hodgkin. El estudio de detección oportuna, sabemos que el hombre hay que acercarse con el urólogo, sobre todo a partir de los 50 años de edad o a partir de los 40, si tienen algún familiar directo con cáncer de próstata, les hará alguna prueba de detección en sangre de antígeno prostático y probablemente un tacto rectal para ver la consistencia de esa próstata. Tenemos, no todavía en México, pero a nivel de Estados Unidos está creciendo mucho esto, que es el screening para cáncer de pulmón. En pacientes de alto riesgo, el hacer una tomografía de forma anual, solo que esa tomografía debe de ser con baja emisión de radiación. Tenemos lo que es el cáncer colorectal con la sangre oculta de heces. Esa detección es muy simple y se puede determinar a partir de los 50 años de edad, de preferencia una vez al año. En lo que ya vimos, lo que ha impactado bastante en nuestra población mexicana, el uso del Papá Nicolau. Generalmente es algo que es gratuito en la mayoría de las instituciones y se debe hacer de forma anual en toda mujer que tenga vida sexual activa. Por último, cáncer de mama. No olvidarnos de que es el cáncer más común en México actualmente. Es el cáncer con mayor mortalidad en nuestras mujeres mexicanas. Por lo tanto, hay que hacer una mastografía o un ultrasonido de forma anual a partir de los 40 años de edad, o si su médico lo considera, hacerlo a los 35 años de edad. Detectado a tiempo, pues el cáncer puede ser curable. Quiero finalizar esta presentación con usted. Usted mismo tiene la capacidad de reducir el impacto del cáncer para usted mismo y para todos sus seres queridos. Solo cuando hemos aprendido, comprendido, podemos actuar y progresar, estar muy al pendiente de todos sus seres queridos y estar haciendo este tipo de sugerencias, de recomendaciones. Una dieta saludable, alejarse del tabaco completamente, podría salvar hasta 3.7 millones de vidas en todo el mundo. Es impresionante cómo detectarlo oportunamente y quitando sus factores de riesgo, podríamos reducir ampliamente esta mortalidad por cáncer. Es un gusto participar con ustedes y pues ya saben, nos encontramos aquí en el Centro Oncológico para cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias por la invitación a la empresa PIMSA. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a ti por esta participación, por esta información tan interesante que nos das a conocer. Bueno, pues agradecemos la intervención del doctor Fernández. Recuerden, todas sus preguntas las estamos recopilando para responderlas al final. Aprovecho este momento para agradecer a nuestros clientes la oportunidad que le brindan a sus colaboradores de poder participar en estas pláticas que pues, son tan importantes para todos. Y ahorita, pues bueno, continuamos. Ahora doy la bienvenida al doctor Enrique José Zamudio Lozoya. Me voy a permitir leer un poquito del currículum del doctor. Lo resumimos poquito porque es un currículum muy largo, pero aquí va. El doctor Enrique José Zamudio Lozoya, médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizó su internado en el Hospital Ángeles de la ciudad de Chihuahua, realizó una subespecialidad en oncología médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, titulado por parte de la Universidad Autónoma de México. Cuenta también con una alta especialidad en oncología mamaria en el Hospital Zambrano Elion del Tec Salud, titulado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Desde hace algunos años hace parte del Centro Oncológico de Chihuahua y en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. Realiza su participación pública en el Centro Estatal de Cancerología de Chihuahua y Hospital General Regional número 66 del IMSS. Además, es miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica
y ha participado en seminarios y protocolos de investigación sobre el cáncer a nivel mundial. Pues como pueden observar, un currículum muy amplio y pues es un gusto tenerte aquí, doctor. Pues bueno, agradecemos aquí y comenzamos con el doctor Zamudio. Gracias, doc. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar en este foro. Pues vamos a continuar con algunos de los temas que me pidieron abordar en torno al Día Mundial del Cáncer, que pues, bueno, fue la semana pasada y que el doctor Fernández pues ya nos hizo favor de ampliar muchos de los conceptos muy importantes para comprender pues los tipos de cáncer que existen, el por qué se pudieran producir y algunas formas de prevención o detección oportuna, y que todo esto pues bueno impacta mucho en el desenlace de nuestros pacientes cuando se hacen de forma oportuna. Entonces me pidieron comentar acerca de pues cuáles son los tipos de tratamientos que existen en cáncer. Algo que me gustaría que quede muy claro es que el tratamiento del cáncer actualmente no lo podemos considerar que recae en una sola persona, sino que debe de ser un tratamiento multidisciplinario, ya que pues es un padecimiento que afecta desde varios puntos de vista y que se requiere todo un equipo de médicos para lograr hacer un buen tratamiento y que los resultados pues sean más efectivos. Entonces el tratamiento va a depender pues específicamente del tipo de cáncer que tenemos. Y así como el doctor Fernández nos hizo favor de comentar que pues existen muchísimos tipos de cáncer, digo cerca de 100, también es importante saber que un mismo tipo de cáncer tiene todavía varias variedades, valga la redundancia, y que cada tratamiento va a depender de ciertas características de eso. Uno de los que puede ser un muy buen ejemplo de esto, pues es el cáncer de mama, que dentro del cáncer de mama existen varios tipos de cáncer de mama y cada uno de estos, dependiendo de la etapa clínica y el tipo, va a tener un tratamiento específico y nuevamente pues debe de ser siempre un tratamiento multidisciplinario. Y es como vemos aquí que pues existen tratamientos que son sistémicos, que son a los que nos dedicamos los oncólogos médicos. Existen tratamientos de radioterapia, la parte quirúrgica que es fundamental, y que dentro de los tratamientos sistémicos pues hay una gran variedad. Hablando de la quimioterapia, pues existen muchos medicamentos que entran en esta categoría de quimioterapia y que cada uno de los tumores va a ser susceptible a ser tratado con un tratamiento específico de quimioterapia. No todos los tratamientos de cáncer son igual para todas las personas, pero además de la quimioterapia existen afortunadamente muchísimas otras más opciones terapéuticas sistémicas y que con el paso del tiempo hemos desarrollado mejores tratamientos y cada vez se vienen nuevas moléculas que tienen más efecto y que son todavía más específicas para cada tratamiento. Por ejemplo, hablando de la hormonoterapia, son tratamientos que nos ayudan a regular el componente hormonal de muchos de los cánceres, sobre todo la parte del cáncer de mama. Es un tratamiento que se utiliza muchísimo, generalmente pues son tratamientos en pastillas y que lo que hacen es disminuir la misma producción o el efecto de las hormonas que producimos nosotros. En el caso del cáncer de mama pues serían los estrógenos que producen las mujeres, pero también existen tratamientos hormonales sobre todo para el cáncer de próstata en los hombres, en donde es la base del tratamiento, en donde estamos bloqueando el efecto de la testosterona que producimos de forma pues natural, y que esta es el estímulo para que los tumores sigan creciendo. Entonces, bueno, esta parte de la hormonoterapia es parte fundamental para el tratamiento de la gran mayoría de los tumores mamarios malignos y del cáncer de próstata. Las terapias blanco, ¿a qué se refieren? Pues son medicamentos que se han desarrollado de forma muy específica para dirigirse a un blanco específico. De estos existe una gran variedad. Hay tratamientos que son vía oral, hay tratamientos que son intravenosos, y lo que hacen es específicamente afectar una parte de la célula o una vía molecular por la cual los tumores están creciendo y se están dividiendo de forma indiscriminada. Estas terapias, pues bueno, hay una gran variedad de las mismas. Hay un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de tirosina y los otros son medicamentos que llamamos anticuerpos monoclonales,
que están, pues bueno, dirigidos específicamente contra un tipo de célula, pero recientemente también se han estado desarrollando y que ahorita, pues bueno, creo que son parte de los tratamientos más efectivos que tenemos, que se llaman anticuerpos conjugados. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que es un tratamiento en donde al medicamento, que es el anticuerpo y que va dirigido a una parte específica de la célula, se le agrega una molécula de quimioterapia. Entonces, una vez que se administra el tratamiento, viaja específicamente hacia esa célula, se une a la célula y libera la quimioterapia de forma intracelular. Entonces, tenemos un tratamiento que es muy específico y tiene mayor efectividad, ya que pues en este caso sí la quimioterapia hace efecto solo en las células que expresen esas moléculas a las que van dirigidos. Y recientemente también pues tenemos los tratamientos de inmunoterapia, que son parte de las terapias blanco, pero que tienen un comportamiento distinto a las mismas y que pues bueno, fueron tan importantes recientemente que pues fueron acreedores los investigadores principales de este tipo de tratamiento pues al Premio Nobel de Medicina en el 2017, y estos son medicamentos que bloquean el freno que ponen las células del cáncer para que nuestro mismo sistema inmunológico las pueda detectar y se active una respuesta inmune para acabar con estas células que pues en general se consideran aberrantes. Entonces, de forma, pues, ¿cómo se llama? De vías de escape, que son las vías que tienen los tumores para seguir creciendo y desarrollándose, disminuyen esta activación del sistema inmune. Entonces, estos tratamientos lo que hacen es nuevamente activar valga la redundancia, esta activación del sistema inmunológico para continuar reconociendo estas células como aberrantes y poder generar una respuesta inmunológica sostenida. Y una ventaja que nos da esto es que no solo son respuestas en el momento, sino que generan una inmunidad de memoria y tenemos respuestas mucho más sostenidas a lo largo del tiempo. Entonces, continuando con esto, pues es bien difícil establecer el tiempo en cuanto a cada persona, cuánto vamos a dar un tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tiempo específico de cada tratamiento? Pues va a depender del tipo de cáncer que tengamos y de la etapa clínica en la que nos encontremos. Entonces, la duración de cada tratamiento pues va a variar. Los pacientes con cáncer van a tener que recibir un tratamiento personalizado en donde vamos a tomar en cuenta el tipo de cáncer, la etapa clínica, y esto nos va a dar pues un tratamiento o un tiempo de tratamiento. Es bien importante saber aquí que pues lo que siempre queremos nosotros en cuanto a los tumores malignos, lo que queremos es que no tengamos estas enfermedades, pero una vez que las tenemos es detectarlas en las etapas más tempranas. En cuanto más tempranas las enfermedades, pues bueno, estos tratamientos regularmente van a ser pues con una temporalidad variable, no sé, unos 4 a 6 meses, dependiendo del tipo de cáncer, y a partir de ahí pues sería una vigilancia. Pero aunque sean etapas tempranas, podemos tener tratamientos que van desde los 3 meses hasta los 5 años, como es en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, en donde una vez que nosotros hacemos una cirugía, damos un tratamiento si es necesario con quimioterapia o radioterapia, y si el cáncer de mama es del tipo luminal o hormonosensible, pues va a ser candidata a un tratamiento con pastillas, en este caso de hormonoterapia, que era lo que comentábamos en la diapositiva previa, y los tratamientos en este caso varían desde 5 hasta incluso en algunos casos hasta 10 años. Todavía no tenemos bien establecido si dar más de 5 años es mejor, pero hasta ahorita parece que sí pudiera ser mejor. Entonces podemos hablar de un tratamiento de hasta 5 o 10 años, aún en etapas tempranas, o un tratamiento tan corto como de 3 meses. Entonces aquí pues bueno, es bien difícil establecer un tiempo, y también nuevamente comentar que cada cáncer es distinto. Incluso hablando de cáncer de mama, hay pacientes que no reciben quimioterapia, que solo se hace la cirugía y a lo mejor radioterapia, y que no son candidatos ni a quimioterapia ni a ningún tratamiento hormonal, o que su tratamiento va a durar 3 o 6 meses y a partir de ahí la vigilancia, o hasta 5 años. Entonces
Es bien distinto los tratamientos en cada tipo de cáncer, dependiendo del tipo y de la etapa. Pero también comentar sobre todo lo que no queremos ver o que queremos ver de forma menos frecuente es en los pacientes con enfermedades avanzadas, porque en este caso los tratamientos ya no los podemos detener, ya que como consideramos a la enfermedad sistémica, es un tratamiento que se da de forma indefinida. Regularmente son tratamientos que estamos dando de forma constante para tratar de mantener la enfermedad controlada el mayor tiempo posible y a los pacientes en las mejores condiciones posibles también. En cuanto al COVID, en estas épocas de pandemia que, bueno, ya vamos para más de 2 años en pandemia y no se le ve fin, que es la importancia de tener cáncer y la pandemia en la que estamos viviendo. Sí es importante comentar que hay mucha información acerca del COVID y los pacientes con cáncer, pero que es bien difícil establecer una recomendación general. ¿Qué podemos establecer como recomendaciones actualmente? Que todas las personas, aunque se encuentren en tratamientos oncológicos, deben de recibir sus tratamientos de vacunación, de recibir las vacunas para generar pues una respuesta adecuada y tener menor riesgo de complicaciones o de infección por COVID. Saber que tener cáncer no significa que tenemos de cajón una mayor probabilidad de tener la infección por el COVID o que una vez que tenemos la infección por COVID vamos a tener peores desenlaces, que fue todo lo que se empezó a describir al inicio. Si bien los pacientes que tienen cáncer y están recibiendo un tratamiento oncológico pueden tener un sistema inmunológico debilitado, aquí es bien importante saber que no todos lo tienen debilitado de una forma significativa como para no tener una respuesta hacia las infecciones virales, y sí va a depender mucho del tipo de tratamiento que estén llevando, sobre todo, por ejemplo, del lado de hematología, los pacientes que están en un protocolo de trasplante de médula ósea o que ya se sometieron a un trasplante de médula ósea, o incluso algunos otros pacientes que tienen trasplantes de cualquier órgano. En este caso sí son pacientes que debemos mantener con una inmunosupresión importante para que pues estos tratamientos sean efectivos, y en este caso sí son más susceptibles de tener una infección por el COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave porque tenemos un sistema inmunológico suprimido de forma significativa. Pero al contrario, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que está en su tratamiento de quimioterapia, no se ha logrado establecer que haya una mayor propensión a tener la infección por COVID, o que si la tienen van a tener un desenlace peor. Aquí las recomendaciones en general van a ser como al resto de la población, pues tratar de tener las medidas preventivas de distancia, higiene y la inmunización con las vacunas, pero también conocer que los desenlaces van a depender pues específicamente de cada persona, si son personas que tienen antecedentes de tabaquismo, si son personas que tienen antecedentes de enfermedades respiratorias, que tengan diabetes, antecedentes cardiovasculares, en donde aquí sí se ha comprobado de forma importante que pueden tener peores desenlaces. Entonces, en general, las recomendaciones para los pacientes oncológicos y en tratamiento oncológico activo es las mismas que a las demás personas: mantener la parte de la higiene, la parte de la distancia y la vacunación como parte fundamental de las actividades contra el COVID-19. Pero, pues bueno, saber que no están exentos también de infectarse por este virus. Y pues bueno, comentar que aquí en el Centro Oncológico de Chihuahua pues tenemos afortunadamente pues todos los tratamientos oncológicos disponibles. Digo, no se hacen cirugías aquí en el centro, pero hay muchos de los trabajadores, de los cirujanos con los que trabajamos, que realizan las cirugías pues en el Hospital Ángeles o en algunas otras instituciones. Pero hablando ya de los tratamientos posteriores
al tratamiento quirúrgico, pues la parte de las infusiones es muy importante, ya que es en el momento en donde vamos a dar los tratamientos sistémicos, en donde se administra la quimioterapia o los tratamientos dirigidos con anticuerpos monoclonales. La valoración de oncología, afortunadamente contamos con un buen grupo de oncólogos médicos, todos pues muy capaces para hacer frente a este tipo de enfermedades. El equipo de radioterapia pues es un equipo muy nuevo, con una tecnología de punta que nos ayuda a dar tratamientos pues más controlados y con menos efecto secundario, incluso con una velocidad mayor al resto de los equipos que podemos tener. La parte muy importante y que luego en algunos foros no se toma tanto en cuenta, y que es lo que comentaba al principio de la parte multidisciplinaria, las recomendaciones o la valoración nutricional, el apoyo de psicología, pues son fundamentales para que nuestros pacientes tengan una mayor calidad de vida durante estos tratamientos y después de los mismos. Entonces es muy importante que no solo se debe de considerar la parte médica en el sentido de el que opera, el que da el tratamiento de quimioterapia o el que da las radiaciones, sino que todo es importante. La parte nutricional, la parte de psicología es fundamental para que las pacientes tengan una buena calidad y que tengan mejores desenlaces en todos los aspectos posibles. Y pues bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden para cualquier duda o pregunta. Al contrario, Doc, muchas gracias a ti por tan interesante plática. Bueno, pues agradecemos al doctor Zamudio su intervención y comenzamos aquí con las dudas, las preguntas. Le doy aquí esta entrada a Diana Paola para que nos ayude. Traemos varias preguntitas en el chat y yo creo que pueden ahí seguir poniendo sus preguntas. A lo mejor unas ya fueron contestadas conforme a la plática, pero aquí comenzamos con preguntas y respuestas. Gracias. Muy buenos días para todos. Gracias nuevamente a los doctores y al Centro Oncológico. Así es, Wendy, ya muchas han sido respondidas. Entonces voy a tratar como de juntarlas para que podamos contestar las que más se puedan. Doctores, ¿tienen muchas dudas sobre los síntomas de algunos tipos de cáncer? Les voy a enumerar algunos. Por ejemplo, los síntomas del cáncer de mama, del cáncer cervicouterino, del cáncer de estómago, del cáncer de boca y el cáncer de colon. No sé si el doctor Edgar Fernández nos puede apoyar con esa respuesta, por favor. Sí, claro. Hay que estar muy al pendiente del qué órgano está fallando, qué órgano está teniendo alguna irritación, alguna ulceración. Entonces, yo creo que hay que hablar un poco más sobre los tumores de mama, que son los más frecuentes. De cualquier nodulación, cualquier bolita que se pueda palpar la paciente, se puede ser indicativo de acudir a atención médica. No es normal palpar generalmente son indoloras, algunas sí pueden llegar a tener algo de síntomas, y estar muy al pendiente de la simetría mamaria. En un espejo la mujer tendrá que ver las características externas de la mama, ver que no tenga algún problema o cambio, a diferencia de la otra mama, con el pezón, que no esté invertido el pezón, que no tenga alguna secreción ese pezón, que no tenga cambios de coloración, formación de costras en alguna área, y estar muy pendiente también del tejido axilar. La mama está conectada por una red de linfáticos y también deberá hacer una palpación siempre de que se bañe la paciente, para estar muy al pendiente de cualquier nódulo palpable. Y pues también queremos adelantarnos a eso, no queremos que la paciente llegue a palpar ese nódulo. Por eso es que pedimos el estudio anual de mastografía y ultrasonido a toda mujer por arriba de los 40 años de edad. Nos queremos adelantar a que una paciente se pueda palpar ese nódulo, lo queremos detectar antes de eso todavía. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el estudio de mastografía que se hace de forma anual. Ya el estudio lo va a revisar un médico especialista en mama, un médico radiólogo, y va a determinar si esa lesión que se está viendo o que la mujer se pudo palpar es meritoria de que le hagan alguna biopsia para determinar de qué se está tratando.
Otro tipo de tumores son los tumores de la vía aerodigestiva. Por ahí preguntaban de los tumores de lengua, tumores de amígdala, de boca. Generalmente es en pacientes con un tabaquismo crónico, generalmente pacientes arriba de los 50 años de edad, que comiencen con alguna úlcera, algún cambio de coloración en su lengua, por ejemplo, algún problema en el paladar del paciente y que tenga una persistencia, que se haga crónico, que sea por más de 3 semanas. Por eso les comentaba que es muy importante que cualquier síntoma que dure más de 3 semanas, habrá que acercarse con sus médicos para determinar o sospechar de que no vaya a hacer nada maligno. Otro tipo de patologías, por ahí preguntaron, tumores gástricos. Lamentablemente son pacientes que no están haciendo bien la función digestiva, por lo tanto van a bajar de peso considerablemente en poco tiempo. Va a ser una pérdida de peso no relacionada a cambios en hábitos alimenticios, y es un paciente que va a estar teniendo esos problemas con pérdida de peso de forma inexplicable, o ya datos más avanzados, pues el tejido gástrico cuando comienza a ulcerarse puede presentar algún sangrado que tiña las heces de forma oscura, o que tenga algún vómito con pozos o en sangre, ¿no?, del paciente. No es normal que alguien esté sangrando, y sobre todo por arriba de los 50 años de edad. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de eso. En mujeres, el cuello de la matriz, cáncer cervicuterino, estar muy al pendiente de sus ciclos menstruales, de no tener algún sangrado que no se parezca a los sangrados que está teniendo regularmente. Un sangrado que ocurre después de que haya tenido la menopausia la paciente no es normal. Que tenga dolor, generalmente posterior a tener relaciones sexuales, es un síntoma indicativo de que ese cuello uterino pudiera estar inflamado, y habrá que hacer una colposcopía, algún estudio, sobre todo papanicolado que comentamos, para ver la consistencia y cómo está el epitelio del cuello uterino. Entonces, estar muy pendiente de sangrados anormales, sangrados muy extensos, sangrados que vengan cuando ya la mujer ya esté en menopausia, y sobre todo dolor al término de tener relaciones sexuales. Muchas gracias, doctor Fernández. Faltado. Ay, discúlpeme, adelante. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Fernández. También nos preguntan sobre las vacunas. Por ejemplo, ¿la vacuna de VPH se puede poner a cualquier edad? ¿Hay vacunas también para niños? Le agradezco la respuesta al doctor Zamudio, por favor. Disculpa, no te escuché, ¿me la podrías repetir? Claro que sí. Sobre las vacunas, ¿hay alguna edad a la que se deba de colocar la vacuna del VPH? ¿También existe alguna vacuna para los niños o solo es para las niñas? Bueno, regularmente en el Esquema Nacional de Vacunación, esta parte del VPH, hasta donde recuerdo, es solo para las niñas, y regularmente lo están haciendo a partir, creo que de entre los 8 o 10 años. Son 3 dosis, pero es importante comentar que esta no es una vacuna solo para las niñas, sino que se puede utilizar también en hombres. En el Esquema Nacional de Vacunación, sí, creo que solo está indicada para las mujeres, pero no es indispensable para podérsela aplicar. De hecho, se sugiere también aplicar la vacuna en hombres, ya que también disminuye el riesgo de cáncer de pene asociado al VPH. Claro que, pues bueno, no se presenta de forma tan frecuente y tan importante como el cáncer cervicuterino en las mujeres, pero también es una recomendación. Y las mujeres que ya pasaron la edad para la parte del Sistema Nacional de Vacunación, se pueden aplicar la vacuna en cualquier momento. Excelente, doctor Zamudio, información muy valiosa. Bueno, aquí tenemos varias preguntas ya sobre el tema de que una vez comienza el tratamiento. Las voy a tratar de englobar para que por favor nos la puedan contestar. Ejemplo, ¿cómo debe prepararse física y mentalmente una persona antes de recibir quimioterapia? ¿Es lo mismo la quimioterapia y la radioterapia? ¿Qué tipo de alimentación debe llevar una persona que ya ha tenido cáncer? Si tengo, discúlpeme, otra más para englobarla. Si tengo cáncer, ¿alguien más en mi familia podría tener cáncer? ¿Es hereditario? Adelante, doctor. Gracias. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poquito en general más de la parte de la quimioterapia y cómo nos podemos preparar.
No hay como tal, como una recomendación general de cómo nos vamos a preparar para tener un mejor o una mejor tolerancia al tratamiento con quimioterapia. Nuevamente, los tratamientos son muy variados y los efectos dependen de cada uno de los tratamientos. De forma general, ¿qué les podemos recomendar? Siempre tratar de tener actividad física. La actividad física nos ayuda mucho a la tolerancia al tratamiento, se asocia a menor náusea, a menor fatiga, a menor dolor muscular asociado a los tratamientos oncológicos. Entonces, tratar de tener una actividad física regular, lo que se sugiere 30 minutos al día, 5 días a la semana, siempre que sea posible va a ser pues lo ideal. Tener una alimentación balanceada, nuevamente, como ya también comentó el doctor Fernández, no hay una dieta para el paciente con cáncer. Hay muchos mitos asociados a la parte de la nutrición en pacientes oncológicos, en donde se recomiendan pues que los jugos verdes, que evitar totalmente los carbohidratos, que la guanábana y demás. O sea, hay muchos mitos y realmente no hay nada establecido durante el tratamiento de quimioterapia, durante la enfermedad o incluso posterior a la misma. Esta parte de no consumir carne de cerdo, que no consuman carnes rojas, pues la verdad es que es más un mito que realmente tener una información en donde nos diga que consumirlas nos va a hacer tener cáncer. Que sí es importante como tal, es lo mismo que comentó el doctor Fernández. No quiere decir que no se pueda comer nada, sino que hay que comer de forma saludable y balanceada, siempre estar con una buena hidratación y esto nos va a ayudar a tener pues un mejor estado de salud en general, no nada más por el cáncer. Entonces, aquí es donde interviene y donde aporta mucho la valoración de nutrición para ayudarnos a tener un mejor estado nutricional en general. Sí hay ya dentro del tratamiento de quimioterapia algunas recomendaciones. Hay alimentos que nos pueden dar más molestias. Por ejemplo, alguien que está en quimioterapia puede tener más náusea o más diarrea o malestar estomacal con alimentos que son muy grasosos, irritantes, con algunos lácteos, con alimentos muy condimentados y calientes. Entonces, no quiere decir que no los puedan consumir, pero que si los consumen pudieran tener un poco más de náusea, un poco más de diarrea o algunas otras molestias. Y al contrario, hay algunos alimentos que nos ayudan a controlar algunos síntomas regularmente leves, como cuando tenemos náusea. Los alimentos salados, los alimentos frescos nos pueden ayudar a disminuir un poco estas molestias. Y no sé si se me está pasando algo, creo que si era lo mismo la quimioterapia y la radioterapia, pues no sé si Edgar quiera decir algo de esto. Sí, para el tratamiento general de los tumores malignos se debe de abordar el caso de forma multidisciplinaria. Intervienen varias especialidades. Por ejemplo, el doctor Zamudio se dedica a la oncología médica. Tenemos a los compañeros cirujanos oncólogos, a los compañeros de imagen y por último a lo que me dedico yo, que son las radioterapias. En base al tipo de tratamiento va a ser el especialista que lo va a prescribir. Una forma muy burda de ver la diferencia de quimioterapia a la radioterapia es que la quimioterapia se administra generalmente vía oral, vía intravenosa en el paciente y la radioterapia es una máquina que está trabajando en torno al paciente. Es una máquina que depende de la corriente eléctrica y está dando rayos X de alta energía. Los rayos X de alta energía lo que hacen es frenar la proliferación. Estamos tratando una enfermedad que está sin control, que quiere crecer, que quiere proliferar y la radioterapia ayuda en algunos padecimientos de cáncer para disminuir el tamaño de los tumores, para generar una respuesta ablativa, inclusive eliminar por completo alguna tumoración, pero todo dirigido por una máquina que va a depositar esos rayos X de alta energía. Y el tratamiento que ofrece la oncología médica, especialmente el doctor Zamudio, es un tratamiento muy moderno que es a base de moléculas, de anticuerpos, de quimioterapia, hay muchas variantes. Así se lo podríamos dividir fácilmente. Que la radioterapia es un aparato y la oncología médica, la quimioterapia, es un tratamiento en medicamentos. Pues excelentes respuestas y excelentes noticias, doctores. Muchas gracias. Me voy a permitir aquí leer un comentario súper positivo que nos comparte Miriam Burciaga, a la cual le agradecemos. Dice, muchas felicidades, excelente explicación. Acabo de terminar quimioterapia en el Centro Oncológico de Chihuahua por cáncer de mama
y el trato por parte del equipo es muy humano y te dan mucha seguridad de principio a fin. La doctora Flor de Bustamante, mi admiración y respeto. Un consejo, no tengan miedo cuando les digan cáncer, ya es curable. Enhorabuena, Miriam, qué buena noticia, nos da mucho gusto. Pues no sé si tengan oportunidad para otras dos últimas preguntas, doctores, ustedes me dicen, porque sí tenemos varias todavía. Sí. Adelante, no hay problema. Aquí para no dejar a nuestros participantes, ¿verdad? Dicen, ¿qué tan peligroso y qué cuidados hay que tener cuando hay nódulos calcificados en los senos? No sé si el doctor Fernández quiera contestarnos esta pregunta, por favor. Generalmente ese tipo de resultados los da la mastografía, recordando que la mastografía depende mucho del médico quien la va a revisar. Generalmente es un médico radiólogo con alta experiencia en revisar ese tipo de estudios en tejido mamario. Entonces él va a dar recomendaciones, y esas calcificaciones podían tratarse de alguna lesión benigna, aunque sabemos que es probable de que tendrá que investigarse más. O sea, si el médico radiólogo da una calificación que se llama BIRATS, y en la cual un BIRATS por arriba del 4 requiere investigar más. ¿Cómo investigamos más? Haciendo biopsia. Se hace una biopsia dirigida por imagen para tener más información. Si esos nódulos calcificados podrían generar alguna neoplasia maligna. Entonces, lo primero es hacer el estudio de mastografía, estar pendiente del resultado y, sobre todo, seguir las recomendaciones que nos dé ese médico radiólogo. Todos engloban esa calificación que se llama BIRATS. Perfecto, gracias, doctor Fernández. Doctor Zamudio, nos preguntan aquí por el estudio Oncotype, no sé si lo pronuncio bien, nos preguntan que cuáles son sus beneficios, por favor. Bueno, el estudio de Oncotype es algo que llamamos firmas genómicas. Es un estudio que se hace directamente en la pieza tumoral, o sea, ya una vez que se obtiene el bloque del tumor que se hace la cirugía, este tumor se envía a un laboratorio central en Estados Unidos y se hace un análisis genético muy avanzado y nos arroja un resultado en números, nos da un score que se llama un score de recurrencia. Este es un tipo de estudio que se utiliza hasta el día de hoy solo en cáncer de mama, con receptores hormonales positivos y el receptor HER2 negativo, que debe de tener hasta 3 ganglios positivos, o sea, si hay ganglios afectados no puede tener más de 3 ganglios, y que el tumor debe de medir más de 6 milímetros. Entonces, no es un estudio que se debe de solicitar para todos, y sí hay que saber cuándo se debe de solicitar. ¿Y para qué nos sirve este estudio? Pues bueno, nos habla de forma más objetiva del riesgo de que la enfermedad pueda regresar en 8 años. Ese es el tipo de resultado que nos da. Y como es un score, pues nos da una calificación, y esta calificación va del 0 al 100 y lo divide en varios tipos de riesgo. La calificación de 0 a 10 es algo que llamamos de bajo riesgo. La calificación de 11 a 25 es algo que llamamos de riesgo intermedio, y la calificación de más de 25 pues va a ser de alto riesgo. ¿Y qué nos dice? Pues bueno, que hay un alto riesgo de que la enfermedad regrese, y que en estos pacientes el tratamiento con quimioterapia, además de la cirugía y además del tratamiento hormonal que ya sabemos que deben de llevar, va a tener un efecto importante en tratar de disminuir de forma significativa la probabilidad de que la enfermedad regrese, pero también nos ayuda a decidir cuándo podemos omitir la quimioterapia de forma segura. Por ejemplo, una paciente que tiene un tumor que mide, no sé, 1,5 centímetros y tiene un ganglio afectado. Entonces, pues bueno, es una paciente que tiene una etapa clínica 2A, en donde de cajón, si no hacemos este estudio, tendría que ir a quimioterapia por la afectación de los ganglios. Entonces, si nosotros hacemos este estudio y digamos que es una paciente que tiene 65 años, hacemos el estudio y nos arroja un resultado de 8 o de 15 o de 20, entonces sabemos que de forma segura podemos omitir el tratamiento con quimioterapia y que a la paciente, o sea, va a tener un resultado favorable en ese sentido. O lo podemos ver desde el otro punto de vista, que esta paciente, si yo le doy la quimioterapia, pues no va a haber ningún beneficio, entonces solo le estoy dando los efectos secundarios de la quimioterapia.
y no realmente tenemos beneficio significativo. Entonces nos ayuda a tomar decisiones de pacientes en donde podemos omitir la quimioterapia, pero también en pacientes que consideramos de muy bajo riesgo sin este estudio, por ejemplo, una paciente que nuevamente tiene un tumor de 1.5 centímetros, que no tiene ningún ganglio, que tiene los receptores hormonales muy expresados, de bajo grado, pero yo le hago el estudio, o sea, a esa paciente yo no le daría quimioterapia, pero si le hago el estudio y me arroja un resultado de 30, sabemos que sí va a tener un beneficio de dar quimioterapia, entonces nos ayuda a elegir de forma más personalizada y de forma más objetiva en qué pacientes es necesario dar tratamiento o en qué pacientes podemos hacer de forma segura la omisión del tratamiento con quimioterapia. Súper, muchísimas gracias. Híjole, tenemos muy buenas preguntas. Seguimos con preguntas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hemos tratado de ser lo más puntuales posibles. Obvio, pues el tema lo amerita. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos nuevamente su participación. Gracias especiales al Centro Oncológico de Chihuahua. El mayor deseo de PIMSA es que la prevención y detección temprana de cáncer prevalezca frente a la atención del mismo. Estamos convencidos de que este tipo de esfuerzos en conjunto son los que suman para que pues mejor o bueno, para que tengamos las mejores condiciones de salud en nuestro estado, ¿no? Como les comentaba, la prevención es lo ideal. Ya si de plano no se pudo prevenir, pues bueno, el centro oncológico está disponible con una atención de excelencia. Y pues bueno, nuevamente gracias y pues a los doctores, al centro oncológico, a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, buen día, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, excelente fin de semana. Gracias, buen día.